Uno de los aspectos más difíciles para la humanidad es entender los misterios de Dios. Del griego mysterium quiere decir imposible de ser alcanzado o comprendido por el ser humano. Entonces, ¿cómo Dios en 1 Corintios 4 nos pide no solo que entendamos sus misterios, sino que seamos buenos administradores de ellos? Pues obviamente porque es un estado sobrenatural, espiritual, donde Él nos entrega la sabiduría para que esos misterios sean revelados. Hoy vamos a introducirnos en el misterio más grande que puede haber para un ser humano, y es la común unión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. De ahí viene la palabra comunión. Y vamos a ver qué nos dice realmente las Sagradas Escrituras de qué es la comunión. Vamos para esto a compartir nuestro material de hoy. Estamos saludándolos desde el Ministerio Restauración Ágape Internacional RAI. Todas nuestras enseñanzas las encuentras allí y te invitamos a que te suscribas. Mi tiempo diario con Dios. ¿Qué resuena esto en tu corazón? Mi tiempo diario con Dios. Vamos a profundizar en qué es la común unión. Las características del concepto espiritual de común unión son eh, una conexión profunda y significativa entre individuos y grupos con Dios. La comunión con Dios dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor. Y esa unión llega a través del nuevo nacimiento. 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, se caerá un velo, resplandecerá la luz de la sabiduría del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Entonces dice que nos convertimos en un solo espíritu. Y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, el cual coloca un sello en nuestro corazón, nos garantiza ese sello de que lo tendremos eternamente. Y dice, me refiero al Espíritu Santo quien guía toda la verdad. O sea, va eliminando el engaño, la mentira, la duda, cantidades de creencias que fueron entrando a nuestro cerebro, él las limpia. Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Qué interesante esta parte. Antes de tener la experiencia del nuevo nacimiento, preguntémonos cuándo estuvimos buscando al Espíritu Santo o el nuevo nacimiento. No, podíamos caminar lo que quieran, en la profesión, en el dinero, en esto, en lo otro, en la religión, pero nunca buscamos el despertar espiritual del nuevo nacimiento. Es una experiencia transformadora que nada la puede reemplazar. Dice, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Observemos la época en que esto se escribió. De manera que eh, Jesús vino y trajo el reino, trajo su espíritu, pero dice el, en Juan 3, el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino que es invisible. Y ese reino se ve con los ojos del entendimiento. Aquí el punto es sabiduría e inteligencia de Dios, no de los humanos, ni de filosofía, ni de religiones. Entonces dice, y después estará en ustedes. Mira la diferencia entre con ustedes y en ustedes. En quiere decir dentro, para siempre,
en el espíritu. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este es tan especial, me encanta enseñar esto, porque si no sabemos cómo estamos formados, cómo vamos a poder administrar bien nuestra vida. Tenemos un cuerpo físico, obvio, es lo que más conocemos, pero también hay un área psicológica o almática donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Esto lo podemos comprobar todo el tiempo, pensamos, sentimos, decidimos y a través del cuerpo nos relacionamos con el mundo exterior, lo que en psicología se llama procesos psicosomáticos. Pero desde los pensamientos nuestros podemos tratar de buscar a Dios y es lo que se llama religión o lo que se llama filosofía. Pero está diciendo que tenemos una tercera área que es el espíritu. Y ese es el área de Dios colocada en el hombre. Por eso allí está la verdad total y absoluta. Está la forma de comunicarnos o unirnos con Dios. Y además nos otorga la intuición, que es la capacidad de recibir la sabiduría que Él tiene para sus hijos, para la familia espiritual, pero también una sabiduría que es individual. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos lo que se llama el nuevo nacimiento, porque el espíritu dice en Efesios 2 que nace muerto, pero cuando nosotros recibimos a Cristo en forma de Espíritu Santo, entonces aparece la vida, el nuevo nacimiento del Espíritu. Nos dio vida, nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. De manera que esta es la gran diferencia entre un ser natural y un ser espiritual. Esto es un ser natural. Tiene pensamientos, sentimientos, voluntad y un cuerpo. Pero un verdadero hijo de Dios ha nacido de nuevo y tiene la fuente de la verdad total en su espíritu para que le enseñe el alma. La verdad total viene de la comunión, común unión de los dos espíritus y la intuición, o sea, la revelación de esa sabiduría. De manera que me gusta graficarlo de esta forma. Si tuviéramos un vaso con agua y le colocamos un hielo y venimos en 2 o 3 horas, ya no está el hielo, se ha diluido. Pero la pregunta es, ¿podremos separar otra vez el agua que era del hielo de la del vaso? Así el Espíritu Santo nos lleva a la común unión. Es una esencia indivisible para siempre. Nuestro espíritu se une a Él y queda hecho uno solo, un solo espíritu, para guiarnos diariamente. Solo de este aspecto podríamos dictar un seminario. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo diariamente? ¿Para qué necesito un guía? Para cada pensamiento, emoción, decisión. El poder para lograr aquello que Dios me demanda, pero también vencer aquello que Dios no quiere que me gobierne. Recordemos que pecado quiere decir fracaso. Y Dios está diciendo, yo no te he creado y te he diseñado para el fracaso. Yo te he creado para que triunfes y recibas los grandes tesoros escondidos y secretos muy guardados que Dios tiene para los que le aman. Nos llena de amor, entonces no tenemos vacíos. Nos equipa para desarrollar el dominio propio. Como se dice en 2 Timoteo 1:7, no te ha dado espíritu de miedo ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sabiduría e inteligencia que ya explicaba que no es humana, sino revelada para cada uno. Nos lleva a conocer toda la verdad. Y también es el consolador, es aquel que nos tiene el oportuno socorro.
Entonces, todo aquel que es nacido de Dios se convierte en un templo del Espíritu Santo porque va a vivir allí en nuestro espíritu para siempre. De manera que Él nos hace una exhortación donde dice, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos, ábranos su corazón. Cuénteme la verdad, dígame cuál es su realidad en este momento. Lo que más le gusta a Dios es que uno le diga, esta es mi realidad, este es mi punto A, esta es la situación en que estoy, pero quiero que me lleves a un punto B. Dios siempre nos llevará a puerto seguro, nos llevará a un lugar espectacular en cada paso. Aquí aprovecho y cuento mi testimonio nuevamente. Fueron 47 años de una vida muy difícil, depresivo, tímido, lleno de miedos, aferrado al alcohol. Y ese era mi punto A. El día que alguien me enseñó a entregarle mi vida genuina y realmente y decirle, Dios, yo no quiero nada más, sino que tu diseño en mi vida se cumpla, fui transformado. Hace poco cumplí 25 años del milagro del nuevo nacimiento y llevo 25 años dedicado a ver vidas transformadas, porque fue tal el milagro que hubo en mi vida que me sacó del quirófano para dedicarme a esto, a la medicina del alma. Pero está advirtiéndonos, si usted ya tiene una común unión, una comunión, en la cual dice que nos convierte en su morada, en su vivienda, en su templo, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. También lo dice en Romanos 12:2, no siga las costumbres de este mundo. Y si llevamos, transportamos en nuestro interior a Dios, a su espíritu, a Jesús resucitado, a donde vamos, a dónde lo vamos a meter, dónde vamos a pretender invitarlo a que vea. De manera que esto nos lleva al verdadero respeto. Dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, del respeto. Voy a poner al Señor que vive dentro mío a ver pornografía o a buscar adulterio o a buscar otra serie de cosas. No se asocian íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Entonces mira lo que nos lleva. No nos está diciendo que seamos antisociales. Al contrario, nos manda a los incrédulos para hacer luz, sal, como dice la Escritura, llevarlos a que les resplandezca el poder del Evangelio. Nos invita a construir, dice, deténganse. Si hemos venido hoy por un mensaje, eh, está esta palabra, haz un alto en el camino, haz un inventario de cómo está llegando tu vida a morar al día de hoy. Dice, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. ¿Sabe en qué se traduce esto? En vivir bajo principios y valores. Y cuando uno vive en esa ley moral, con el poder que nos da el Espíritu Santo para poder vivirlo, entonces hay descanso en el alma. ¿Y qué es un alma descansada? La que los pensamientos, emociones y decisiones andan equilibrados y bien. Pensando un poco, mientras el mundo científico, de una manera razonable, trata de buscarnos para enseñarnos inteligencia emocional, lo cual no está mal. El Señor dice, yo te doy el descanso en el alma. No son tantas terapias y medicamentos y antidepresivos y otras cosas. El descanso en el alma.
llega, se cumple la palabra si lo hacemos de esta manera. Pero Él nos agrega, levanta señales, pon indicadores en el camino de la vida. Pon atención al camino principal, el camino por el cual caminaste. O sea, dice, si llegaste aquí a la presencia de Dios y ya sabes qué ocurrió cuando estábamos alejados de Él, dice, vive ahora por indicadores, los indicadores del diseñador de la vida. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué tanta rebeldía hay en nuestro interior? Una de las cosas sutiles en el ser humano es la rebeldía pasiva. Voy a darle ejemplos de rebeldía pasiva. No edificarse en los principios espirituales, no aprender a orar, no aprender a amar a los que nos hacen daño, no desarrollar paciencia y mansedumbre, no congregarnos, no tener un líder, no tener un mentor, un entrenador de vida. Jesús lo tuvo. Entonces, esa es la rebeldía pasiva. Pero aquí resalto algo. Si está diciendo cuando oigan la voz del Espíritu, ¿usted la oye? ¿Usted sabe cómo se puede escuchar al Espíritu? Bueno, lo vamos a aprender, pero la principal fuente es la palabra. Hoy lo estamos escuchando en la palabra. Yo solo estoy multiplicando lo que está escrito. Miremos algunas características vitales de la comunión con Dios. Primero, es una conexión profunda, es una conexión significativa, eterna, para siempre, trasciende todas las relaciones humanas, nos da sentido de unidad. La comunión espiritual por medio de un sentido de unidad y pertenencia a Dios y unidad entre sus hijos. El compartir experiencias y sentimientos es testificar de la obra de Dios en nuestra vida. La comunión implica compartir esas experiencias, pensamientos de manera abierta y honesta según las Escrituras. Apoyo y solidaridad, es decir, si algo tiene la unidad en el amor, es ayudarnos unos a otros en los momentos difíciles. La trascendencia de la comunión espiritual puede implicar lo que hablaba al comienzo de recibir esta revelación de la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Lo sacro, o sea, es esa comunión espiritual que se debe experimentar como algo sagrado y eterno y vivir en la presencia de Dios, disfrutándola. La intimidad, intimidad profunda y emocional con Dios. Entra a tu pieza, cierra la puerta y a solas. El Padre te ve y te oye en lo secreto y te respalda en público. La transformación personal. La comunión espiritual nos lleva a una transformación personal. ¿Cómo está tu proyecto de transformación personal? No de llevar la carga todo el tiempo allí, de los conflictos crónicos y como que no tengo esperanza. Hay que salir de ahí, ya que nos cambia la perspectiva y nos lleva a comprender nuestra realidad interior, a entender todos los desfases de este mundo y la verdadera vida y el camino hacia la casa del Padre, como mencionaba en alguna reunión en el fallecimiento del padre de una colega, les decía, de lo que estamos seguros todos es que un día nos vamos a morir, pero hay una pregunta por resolver y es la más importante en la vida de un ser humano. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Ejemplos de comunión espiritual, la comunión cristiana en la que los creyentes comparten el pan y el vino como un símbolo de la unión con Cristo y con la comunidad. Esa meditación grupal cuando nos reunimos a orar y entonces
tenemos también cómo meditar en la palabra y compartir las experiencias de la oración, la sabiduría, la conexión, la unidad y todo el fruto y los dones del Espíritu Santo. Dice aquí, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Qué increíble esto, ¿no? No, yo creo en Dios, yo soy muy creyente, pero en la práctica vivo hundido en el pecado, vivo hundido en los placeres de este mundo, vivo mintiendo, envidiando, codiciando el dinero. Entonces estoy mintiendo. La falsedad. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Pido también que les sean iluminados los ojos del entendimiento para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia que ya todo el que recibe a Cristo en su corazón empieza a disfrutar de ella. Dice esa gloriosa herencia entre su pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestes, pero dice también que con el mismo poder que Dios resucitó, el mismo espíritu que resucitó a Jesús, es el mismo espíritu que habita en nosotros. Quisiera terminar esta enseñanza motivándote a algo. ¿Será que a partir de hoy iniciamos intencionalmente una búsqueda de relación con el Espíritu Santo y luego disfrutarla a través de la oración, aprender a ayunar, de la palabra y su práctica, de conocerle a Él, de disfrutar la adoración, la alabanza y la gratitud, de dejarme formar, de congregarme y servir y también de multiplicar estas enseñanzas? Dios ama al dador alegre. Quiero aprovechar para darle gracias y pedirle a Dios que bendiga a todos los que siguen aportando para sostener este ministerio y poder seguir extendiendo eh, la obra de Dios a través de estos espacios y otros momentos presenciales en muchas ciudades. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de todo aquel que esté recibiendo esta enseñanza. Hoy, Señor, queremos pedirte que escuchen nuestro clamor, nuestra oración y que podamos tener esa común unión, esa comunión para siempre y poder ser transformados por tus tiernas manos de alfarero. Hoy quiero invitarte a que hagamos un pacto con el Señor. ¿Qué tal si te unes conmigo y le decimos, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito para comprender la vida? Hoy voluntariamente te abro mi corazón y te recibo como mi dueño, mi creador, mi Señor, mi Salvador, para que hagas de mí una nueva persona, renueves mi vida y perdones mis pecados. Toma mi mano, nunca me sueltes, muéstrame el camino, la verdad y la vida. Hoy renuncio a todo poder de las tinieblas sobre mi vida y mi familia, y solo a ti, Jesús de Nazaret, te entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, para que tú, Señor, me otorgues la vida eterna. Dios Padre, acepto ser tu hijo o tu hija. Dame el Espíritu Santo y tu bendición desde hoy y para siempre. Gracias, Señor.